Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de chisme, drama y por supuesto, mucho amor. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las celebridades turcas, específicamente en la vida de uno de los galanes más queridos y codiciados de la pantalla, Kerem Bürsin. Y no solo eso, vamos a desentrañar los rumores y las especulaciones sobre cómo este hombre, con una legión de fans alrededor del mundo, supuestamente rechazó a todas por una mujer muy especial, Hande Erçel. Prepárense porque la historia es increíble y llena de matices. Ya saben que en este canal somos unos verdaderos detectives de las historias de amor de las celebridades. Nos encanta destripar los rumores, analizar las relaciones y descubrir qué hay detrás de esos romances que nos hacen suspirar y soñar. Y la historia de Kerem y Hande, bueno, es una de esas que simplemente te atrapa desde el principio. Así que si eres fan de las series turcas, si te gusta el romance, el drama y los chismes jugosos, este es tu canal. No te olvides de suscribirte, activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y darle al botón de me gusta si disfrutas de este contenido. Me ayudarías muchísimo a seguir investigando y trayéndoles estas historias. Ahora sí, vamos a lo importante, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para los que aún no los conozcan, prepárense para un festín visual. Kerem es un actorazo turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y por supuesto su atractivo. Lo conocimos en la serie Güneşi Beklerken, donde ya demostró su potencial. Pero fue en Love is in the Air, la serie que nos robó el aliento, donde realmente se consolidó como una estrella internacional. Su interpretación, su química con su CEO protagonista, todo fue un éxito rotundo. Y Hande, bueno, Hande es una diosa. También es actriz, guapísima, talentosa y con una carrera en constante ascenso. Su belleza, su dulzura y su capacidad para interpretar personajes complejos la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía y del mundo. Juntos, Kerem y Hande protagonizaron Love is in the Air y La magia sucedió. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno mundial. Pero la chispa entre ellos no solo se quedó en la pantalla. Esa química era palpable, innegable. Los rumores de romance comenzaron a circular casi de inmediato. La conexión entre Kerem y Hande era evidente, la mirada, los gestos, la complicidad, todo hablaba de amor. Y como buenos chismosos que somos, todos empezamos a especular. ¿Eran novios en la vida real? ¿Solo amigos? ¿Era todo parte de la promoción de la serie? La intriga nos mantenía pegados a la pantalla y a las redes sociales, buscando cualquier pista, cualquier detalle que confirmara nuestras sospechas. Y como suele suceder en estos casos, las fotos y los vídeos filtrados empezaron a hablar por sí solos. Se les vio juntos en cenas románticas, paseando de la mano, compartiendo momentos íntimos, la confirmación era inevitable. La pareja, conocida como Kerem y Hande o Hande y Kerem, se convirtió en la sensación del momento. Los fans enloquecieron, las redes sociales explotaron y el mundo entero hablaba de su romance. Eran la pareja perfecta. Se les veía felices, radiantes. Se les veía cómplices, enamorados. Sus publicaciones en redes sociales eran una oda al amor y a la complicidad. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, celebraban sus éxitos y se acompañaban en cada paso. Eran el ejemplo perfecto de una relación sana y llena de amor. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante porque, según los rumores y fuentes cercanas a la pareja, Kerem Bürsin estaba dispuesto a rechazar todo por Hande. Y cuando digo todo, es todo. Aparentemente Kerem, antes de conocer a Hande, ya era un hombre muy solicitado. Con su encanto, su atractivo y su creciente fama, tenía varias pretendientas, mujeres guapas, talentosas, exitosas, mujeres que sin duda estarían dispuestas a luchar por su corazón. Pero, según la leyenda, ninguna de ellas logró capturar su corazón por completo. Ninguna de ellas logró encender esa llama que solo Hande pudo despertar. La narrativa que ha circulado, y que se ha alimentado con especulaciones y análisis de expertos en farándula, es que Kerem, antes de Love is in the Air, y durante el rodaje, había tenido una serie de encuentros y relaciones. Pero ninguna de ellas lo convencía del todo. Quizá no encontraba la conexión real que anhelaba, esa chispa especial que te hace querer estar con alguien, construir algo más profundo, compartir sueños y aspiraciones. Quizá buscaba una conexión más allá de la superficialidad y la fama.
Pero cuando Hande Erçel entró en su vida, todo cambió. La conexión fue instantánea, y no solo en el set de grabación. La química que se veía en la pantalla se trasladó a la vida real. La mirada, los gestos, la complicidad, todo indicaba que había algo más que una simple amistad. Y como suele suceder, los rumores comenzaron a crecer y a tomar fuerza. Y aquí es donde entramos en el tema central de este vídeo, el rechazo a todas. Los rumores cuentan que una vez que Kerem y Hande oficializaron su relación, él dejó de prestar atención a otras posibles conquistas. Dejó de coquetear, de responder a mensajes, de buscar otras opciones. Su corazón aparentemente ya tenía dueña. Y ese dueño, esa dueña, era Hande. La dedicación de Kerem hacia Hande, su compromiso y su decisión de centrarse en ella, fueron lo que hizo que la historia de amor cobrara aún más fuerza y alimentara la admiración de sus fans. Por supuesto, en este mundo de la farándula, la especulación es moneda corriente. Es difícil saber qué es real y qué es inventado, qué parte es marketing y qué parte es verdad. Los medios de comunicación a menudo exageran, los fans idealizan, y la línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa. Pero lo cierto es que la relación entre Kerem y Hande fue intensa y genuina. Se les veía felices, cómplices, enamorados. Compartían momentos hermosos, se apoyaban en sus carreras, se cuidaban mutuamente y parecían estar disfrutando al máximo de su amor. Sus redes sociales estaban llenas de fotos y mensajes que dejaban claro el cariño que se tenían. Se dedicaban mensajes llenos de cariño y admiración, y se convertían en el centro de atención de los medios de comunicación y de las redes sociales. Eran la pareja perfecta. La historia de Kerem y Hande es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Dos personas que se conocen en el trabajo, que se enamoran y que deciden construir algo juntos. Y aunque su relación llegó a su fin, la huella que dejaron en el mundo del entretenimiento y en los corazones de sus fans es innegable. Su historia nos demostró que el amor verdadero sí existe, incluso en el competitivo mundo de la farándula. La pregunta clave que todos nos hacemos es, ¿por qué Kerem rechazó a todas por Hande? La respuesta, aunque parezca sencilla, es la más poderosa: el amor. Cuando encuentras a alguien que te hace sentir completo, que te complementa, que te da felicidad, que te impulsa a ser mejor persona, no necesitas buscar más. Kerem encontró esa persona en Hande y su amor fue tan fuerte, tan intenso, que lo hizo tomar esa decisión. Fue una decisión que, al parecer, marcó un antes y un después en su vida. Claro, también hay que considerar que la vida de una celebridad es muy distinta a la nuestra. La presión de los medios, la exposición constante, los rumores, las expectativas del público, todo eso puede afectar una relación y poner a prueba la solidez de cualquier vínculo. La fama puede ser una espada de doble filo, que trae consigo oportunidades, pero también desafíos y obstáculos. Pero independientemente de las circunstancias, la historia de Kerem y Hande nos enseña que el amor verdadero existe, y que a veces, vale la pena dejar todo por esa persona especial. Nos enseña que la lealtad, el compromiso y la dedicación son valores fundamentales en cualquier relación, y que son la base para construir un amor duradero. Y aunque ahora ya no están juntos, creo que es importante recordar que el tiempo que compartieron fue valioso. Se amaron, se apoyaron y se hicieron felices mutuamente. Y eso es lo que realmente importa. Se demostraron mutuamente que el amor puede ser una fuente de alegría, de crecimiento y de inspiración. Es interesante pensar en cómo las circunstancias de sus vidas pudieron haber influido en sus decisiones. Cómo la fama, la presión mediática y las expectativas del público moldearon su relación. ¿Habrá sido más difícil estar juntos, o quizás más fácil, con todo ese apoyo y atención? ¿Cómo se enfrentaron a los desafíos que se les presentaron? ¿Cómo lograron mantener su amor vivo en medio de la vorágine de la fama? Son preguntas que quizás nunca sepamos la respuesta completa, pero que nos invitan a reflexionar sobre el amor en el mundo de las celebridades y sobre cómo lidiar con las presiones y las expectativas que se imponen a las figuras públicas. Ahora, volviendo al tema del rechazo a todas, es importante aclarar que no tenemos evidencia concreta y definitiva de que Kerem haya rechazado a alguien específicamente. La información que tenemos se basa en rumores, especulaciones, testimonios de personas cercanas, y en el análisis de la prensa del corazón. Es importante ser críticos con la información que consumimos, y recordar que los medios a menudo construyen narrativas para generar interés y mantener a la audiencia enganchada.
Pero la narrativa, la historia que se ha creado alrededor de Kerem Bürsin, es interesante porque refleja la imagen de un hombre que prioriza el amor y la conexión emocional. Un hombre que busca la autenticidad y la profundidad en sus relaciones, y que está dispuesto a tomar decisiones difíciles por amor. Un hombre que al parecer encontró en Hande la persona que lo complementaba, que lo hacía feliz y que lo inspiraba a ser mejor. Lo que sí sabemos porque lo vimos con nuestros propios ojos, es que durante su relación con Hande, Kerem se mostró dedicado y comprometido. Era evidente que estaba enamorado y que quería construir algo serio con ella. Se les veía juntos en eventos, en viajes, en su día a día. Su relación era pública y la vivían con intensidad y alegría. Y eso, en el mundo de Hollywood y de la farándula, es un logro en sí mismo. Demuestra que incluso en un ambiente lleno de tentaciones, distracciones y oportunidades, el amor puede ser la prioridad. Demuestra que a pesar de las presiones y las expectativas, es posible construir una relación sólida y significativa. En general, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel nos recuerda que el amor puede ser impredecible, emocionante y transformador. Nos muestra que a veces es necesario tomar decisiones difíciles y priorizar lo que realmente importa. Nos enseña que el amor verdadero requiere compromiso, dedicación y lealtad. Y nos deja con la esperanza de que algún día, todos encontremos esa persona que nos haga sentir completos y que nos inspire a dar lo mejor de nosotros mismos. Y recuerden, la vida de las celebridades es un misterio, llena de secretos y rumores, de luces y sombras. Pero lo importante es disfrutar de las historias, reflexionar sobre ellas y aprender de ellas. Analizar sus relaciones, sus triunfos y sus fracasos, nos permite entender mejor el comportamiento humano, las dinámicas del amor y las complejidades de la vida. Porque al final, todos buscamos el amor, la felicidad y la conexión humana. Así que, ¿qué les pareció esta historia? ¿Creen que Kerem realmente rechazó a todas por Hande? ¿Qué opinan de su relación? ¿Les parece que fue un amor verdadero, o simplemente una estrategia de marketing? ¿Qué lecciones podemos extraer de su historia? ¿Les gustaría que hiciera un vídeo sobre otra pareja de celebridades turcas? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas y conocer sus perspectivas. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Dale like a este vídeo si te gustó, compártelo con tus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta increíble historia. Y recuerden, sus comentarios y su apoyo son muy importantes para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Un abrazo enorme. Y no dejen de soñar con el amor. Hasta la próxima.